Hoy, en Visión para Vivir, presentamos la segunda parte del mensaje titulado El nacimiento de 3000 bebés. Cuando escucharon el mensaje de Pedro, 3000 sintieron la convicción y preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Si usted desea saber qué hacer para formar parte de la familia de Dios, esa es la respuesta. $3,000 nuevos miembros de la familia de Dios se adhirieron en un solo día. La palabra de Dios predicada por el apóstol Pedro llegó al corazón de quienes buscaban una respuesta para su vida. Esperamos que usted responda positivamente al escuchar el estudio de la palabra de Dios en esta serie que hemos titulado El nacimiento de una visión emocionante. Nuestro anhelo al compartir estos estudios es que usted, que aún no es cristiano, decida dejar su mundo de indiferencia y acepte el mensaje del Evangelio. Si aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, escuche este importante mensaje titulado El nacimiento de 3000 bebés. La palabra importante que aparece en el sermón de Pedro es la palabra arrepentimiento. Estamos hablando del nacimiento de 3000 bebés. Comprenda, el Nuevo Testamento fue escrito a personas que no vivían en el siglo XX. Así que no conocían el español, y nosotros no conocemos el griego común, el griego koiné. Para nosotros arrepentirse a veces significa un lamento por algo que hemos hecho, pero en el griego significa dar vuelta. Quiere decir dar la vuelta mentalmente, cambiar de opinión, cambiar de parecer, dirigir la mente de uno hacia otro tema. Así que tenemos que nosotros entender que arrepentirse es cambiar de opinión con respecto a Cristo. Ellos, el pueblo judío, lo había crucificado. No creyeron que era el Mesías. Lo rechazaron. Ahora tenían que cambiar de mente con respecto a Cristo. Pedro dice, arrepiéntanse. Si usted piensa que les habla con rigor, pase a la siguiente frase. Y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Los que sostienen la regeneración bautismal, y quiero explicar esto, usan Hechos 2:38 como su base. Allí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que observe con cuidado el pasaje. Las conjunciones y describen un proceso, la Y. Ellos debían cambiar de parecer respecto a Cristo. Como resultado de eso, debían bautizarse. Este es el bautismo en agua. No solo porque eso fue lo que hicieron, según el versículo 41, sino porque nunca se nos ordena que nos bauticemos o seamos bautizados en el Espíritu. Eso no es algo que usted puede hacer por sí mismo. Esto es hecho en usted, cuando usted y cuando yo somos salvados. Al examinar detenidamente este pasaje, parece ser que la clave reside en esa pequeña partícula gramatical para. ¿La ve? Dice, cambien de parecer respecto a Cristo y públicamente testifiquen de su fe en Jesucristo mediante el bautismo. Bien sea como un medio para, con el propósito de, habiendo sido perdonado de, o como resultado de. A.T. Robertson dedicó mucho tiempo al estudio del Nuevo Testamento y enseñó por muchos años en el Seminario Bautista de Louisville, y dice, mi opinión es decididamente contraria a la idea de que Pedro, Pablo o algún otro en el Nuevo Testamento enseñó que el bautismo sea esencial para la remisión de pecados, o el medio para lograr tal remisión. Así que comprendo que Pedro estaba instando a que se bauticen los que se habían arrepentido, y que el bautismo se realice en base al perdón que ya habían recibido. Tal vez eso no les satisfaga. Les daré una mejor ilustración. Si usted y yo hubiéramos vivido entre 1860 y 1880, hubiéramos montado caballos en lugar de conducir automóvil, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido oficinas de alguaciles en calles polvorientas, en lugar de modernas oficinas de policía y calles pavimentadas. En las oficinas de los comisarios hubiéramos visto los letreros "Se busca por robo", por ejemplo, Jesse James. Ahora bien,
El letrero no significaba que se buscaba a Jesse James para que haga un robo. Lo que quería decir es que se lo busca porque ya había cometido un robo. Por eso lo buscaban. Eso es lo que Pedro quiere decir aquí. Bautícense por el perdón, no para tenerlo, porque ya lo tienen. Es posible enredarse tanto en la minuciosidad semántica de este pasaje y perder de vista por completo la emoción del perdón. El perdón es lo que más desea el ser humano perdido. Billy Graham dice que cuando estaba en Inglaterra un psiquiatra cristiano le dijo que en su experiencia el 60 o el 70% de los recluidos en hospitales mentales podrían salir curados al instante, sanos, si pudieran tener la seguridad del perdón. Usted no puede imaginarse la enormidad de la culpa que llevan en sus vidas las personas. Si solo tuviéramos el valor de confesarlas. La culpa se agazapa en nuestros pasos, al punto que la gracia tiene que trabajar sobre tiempo para convencernos de que el perdón es real. Empieza cuando somos pequeños. ¿Cuán pocos niños se crían bajo la gracia? Esto no quiere decir que puede hacer lo que le da la gana, sino criarlos para que cultiven la clase apropiada de culpa y advertidos en contra de la culpa dañina. Lo comprendí mejor hace unas semanas. Había llevado mi automóvil para que lo lavaran en cierta gasolinera. Mientras usted paga la gasolina, pasa el vehículo por una máquina con cepillos, agua y todo. Y detrás mío había una señora que tenía 3 niños pequeños. Me figuro que serían 6, 8 y 10 años. La señora estaba perpleja respecto al más pequeño. Después de pagar por el combustible, salí para esperar que mi vehículo salga de la máquina de lavar. La señora se levantó, mientras el pilluelo hacía de las suyas. No entendí todo lo que ella dijo, pero era claro que había fricción. Mientras la señora trataba de firmar el recibo de su compra a crédito, el muchacho se fue a una máquina de venta de cigarrillos tratando de tomar un vaso de cartón, a fin de tomar un poco de agua. Me quedé contemplándolo, cómo el receptáculo de vaso de cartón se inclinaba cada vez más. De súbito, se desparramaron por el piso todos los vasos que había en ese receptáculo. Entonces la madre dijo: «Ahora sí, ya me colmaste». Pensé: Dios, ayúdalo. Pero lo que quería es que el muchacho quería tomar agua. Pero la señora, habiendo firmado el comprobante, miró al muchachito de reojo y al cerciorarse de que él no la estaba mirando, le dio 2 patadas empujándolo contra la máquina. Me quedé de una sola pieza. Recuerdo lo que el niño repetía en esos momentos: «Mamá, lamento, discúlpame, perdóname, quería tomar agua», mientras recogía asustado los vasitos de cartón. Y la señora ni siquiera le dirigió una mirada. Cuán distinta de Dios es esta mujer. Yo procuro alcanzar algo de alivio y lo riego todo por el piso. Pero Dios comprende y envía a aquel a quien Él llama Paracleto, un llamado a mi lado para ayudarme. El Consolador me da poder para alcanzar, y cuando lo trastorno todo me ayuda a recoger los pedazos. Nunca me da patadas, jamás. Yo no necesito que me patee, necesito que me levante, necesito ayuda porque soy imperfecto. Y Dios dice: «David, yo te comprendo». Exactamente como quería yo decirle al muchachito. Arrepiéntase. Cambie de parecer. Testifique mediante el bautismo de su fe en Cristo, no porque el agua salva. Hay solo un detergente que salva, y es la sangre de Cristo. No es mi sangre, es la sangre de Cristo. Y no es ahora, fue en ese entonces, cuando fue derramada. De allí en adelante salva todo, a todo el que se arrepiente. Lo limpia con el lavamiento de la regeneración y de la obra renovadora del Espíritu Santo. Él es quien hace la obra de detergente, y la sangre nos limpia por completo. ¿Quiere usted ser perdonado? Yo no puedo dárselo. Pero el que puede darle el don del Espíritu Santo, Cristo y solo Cristo, el perdón de sus pecados, Cristo y solo Cristo, Él puede hacerlo en este mismo momento. Usted dice: «Pero yo no viví en este tiempo». Pedro estaba hablando a las personas que habían crucificado a Cristo. Pues bien, no se detenga y siga leyendo. Recuerde, si el sentido normal tiene sentido, no busque otro sentido. Si no, no va a tener sentido. Si usted piensa que el perdón es limitado, lo que encontró fue una culebra y no el elefante. Dice: «Porque para vosotros», es decir, la gente del primer siglo, «para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, primero y segundo siglos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Eso dice el versículo 39.
Esto es como los dientes en un engranaje. La obra de Dios, la respuesta del ser humano, la rueda gira. Se llama la obra de la salvación. No se trata de 6 pasos para que algún día usted lo logre. Se trata de cambiar radicalmente de opinión en cuanto a Cristo y de tener el poder que solo Él puede dar. Es cambiar de opinión. Es pensar que Él sí puede ser mi Salvador cuando antes pensaba que no podía. Es creer en Él y su obra cuando antes no la creía. Es aceptar que solo en Él hay salvación y en ningún otro. Es aceptar que solo Él es el mediador y en ningún otro. Es aceptar que la Biblia es la única fuente de verdad, de guía, de conducta, y que en ella encuentro la enseñanza de Cristo que tengo que creer por la fe. Si antes no lo creía, ahora lo creo. He cambiado con respecto a Cristo. Pero un momento. Me parece que lo mejor de todo, aparte de la salvación en sí misma, se halla en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. La expresión es parecida a la que encontramos en Filipenses 2, en donde Pablo dice que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo me gustaría que usted pudiera leer griego? Usted vería algo que jamás podrá ver en español. La construcción gramatical griega pone el énfasis en el adjetivo. Ser salvo de la generación, esta perversa. Es una declaración enfática. Al leer en español usted piensa, por supuesto, estamos rodeados de malvados y perversos, nos rodean criminales y maleantes, yo pago impuestos pero mi vecino nunca los paga, yo vivo una vida moral, pero el que vive allá a la vuelta de la esquina es malvado y perverso. Pero espera un momento, es mucho más profundo que eso. Dice generación. ¿Sabe lo que veo? Veo todo un estilo de vida perverso. La palabra griega es escolios y quiere decir torcido o sinuoso. Es la idea de un río que se ha salido de su curso debido a la erosión o crecida y se ha desbordado, se ha salido de su propio cauce. Eso quiere decir perversa, torcida, sinuosa, esa es la idea. En un libro llamado Entre la espada y la pared, leí de un experimento muy interesante y fue relatado por cierta revista científica. Olvídese que estoy leyendo sobre ratones y piense en nosotros. Usted verá que es como nuestra biografía actual. Dice el artículo: el doctor John Calhoun, psicólogo investigador del Instituto Nacional de Salud Mental, construyó una jaula de 1 metro cuadrado, colocó allí algunos ratones seleccionados, los estudió mientras la población ratonil crecía de 8 a 2.200. La jaula estaba diseñada para alojar cómodamente a 160 ratones. Había abundante comida, agua y otros recursos. Cuando la población ratonil llegó a los 2.200, alrededor de 2 años y medio más tarde, la colonia empezó a desintegrarse. No había escape físico a su encierro. Los adultos formaron grupos naturales de alrededor de 12 ratones. En los grupos cada ratón desempeñaba un papel social en particular, pero no había papeles para asignar a los ratones jóvenes. Esto alteró por completo a la sociedad entera. Los machos que habían protegido su territorio se alejaron del liderazgo. Las hembras se tornaron más agresivas y expulsaron a los jóvenes. Los jóvenes crecieron sin hacer nada responsable. Comían, bebían, dormían, se acicalaban, pero no mostraban ninguna agresión normal y tampoco se reproducían. El doctor Calhoun observó que el cortejo y el apareamiento, las actividades más complejas para los ratones, fueron las primeras en cesar. Después de 5 años todos los ratones habían muerto, a pesar de que tenían abundancia de agua, alimento y no tenían ninguna enfermedad. ¿Cuál sería el resultado de la humanidad en tal atiborramiento de la población? El doctor Calhoun sugiere que lo primero que dejaríamos de producir serían las ideas, y junto con las ideas nuestros objetivos e ideales. En otras palabras, perderíamos nuestros valores. Esa es una generación perversa. Como usted ve, vivimos en una jaula en la cual tenemos que aprender a avenirnos. Nuestra generación no conocerá una población reducida. Nuestra jaula fue construida para 160, pero ahora ya tiene 2.200, por así decirlo. Según un experto que en un tiempo sirvió como director del trabajo de pacientes externos en la Escuela Superior de Psicología Rose Smith, el problema número 1 que tuvo que atender era el varón pasivo. El hombre que quiere nuevo de liderazgo, asumió ese liderazgo, controló sabiamente su territorio, ahora ya no lo quiere. Se aleja de las tareas de liderazgo. Transmitimos valores que nuestros hijos nunca recibirán en las escuelas, por más que lo intenten. Así que las raíces que fueron implantadas en nuestros abuelos y nuestros padres florecen en el fruto del mañana, simplemente en un ambiente diferente. En sus conceptos futurísticos son los mismos valores básicos. Alguien me prestó un libro titulado 5 llantos de juventud. ¿Sabe cuál es el primer llanto de la juventud escrito por el escritor? La soledad. Soledad en una jaula con 2.200. Así es. Pregúnteselo a los jóvenes, a los adolescentes. No saben a dónde se dirigen. Muchos de ellos ni siquiera saben quiénes son. Quieren saberlo. Por eso es que con frecuencia asisten a la universidad para descubrir quiénes son. Para qué son buenos. Mamá y papá simplemente no tuvieron el tiempo para eso. Pedro está hablándole a personas que ya se habían arrepentido.
En los siguientes versículos encontramos una buena descripción de la iglesia, la comunidad en la cual los individuos pueden aprender a convivir en esta jaula que es el cuerpo, esta asamblea, en donde tenemos comunión, donde recibimos la instrucción necesaria, en donde tenemos tiempo para depender y esperar en Dios, en donde podemos aprender y encontrar, idealmente con profundidad, identidad y dirección. Vaya motivación para los ministerios de grupos pequeños. Cuánta necesidad para que los individuos disipulen. Déjeme quitarme el sombrero de predicador y ponerme el sombrero de papá. Yo tengo 4. Usted tal vez tenga 3, 2 o 5. Allí es donde mi corazón palpita. Y en la jaula en la que vivieron o viven, allí es donde reciben sus valores, no religión. No quiero que sean religiosos. Lo que quiero es que sean cristianos hasta la médula, como Cristo, incluso a pesar de que su padre no lo es. Quiero modelar todo lo que puedo, a fin de que reproduzcan en su vida los valores del gran libro, la Biblia, que resulta y que los ayudará a sobreponerse a esta generación perversa. Así no tendrán que gemir llorando estoy solo. Ahora usted pensará, el solo hecho de vivir así va a llevar a que nuestros hijos inmediatamente acepten la fe que tenemos. No. Se lo puedo probar con mis propios hechos y con la propia palabra de Dios. Hace algunos días atrás alguien me decía, David, algunas personas te han criticado porque tienes 2 hijos alejados de Dios y creen que no debes predicar sobre la familia. Qué triste concepto. Ojalá que ellos no sufran lo que hemos sufrido los padres, que han pasado por una experiencia dura al tener hijos que se han rebelado en contra del ejemplo que le hemos dado. Recuerde, los éxitos son de Dios. Si usted tiene una familia con 4 hijos y todos sirven a Dios, un momento, no es porque usted fue un magnífico ejemplo, es por la misericordia de Dios. Si usted tiene una familia de 4 y 2 sirven a Dios, y usted dio un magnífico ejemplo, ¿quién falló? Usted puede haber sido un pecador, se equivocó. ¿Es eso llevarle a usted toda la culpabilidad? ¿Hay que hacerlo? Si usted crió a sus hijos de la misma manera, y uno de ellos no quiere seguir a Cristo, ¿quién falló? Si usted fue fiel a la palabra de Dios, ¿quién falló? Cuidado, no es nuestra labor ser perfectos. Nuestra labor es hacer lo que Dios nos dice. Nuestra labor es ser padres que son buenos cristianos, que aman al Señor, que cometen errores. El resultado depende de Dios y la elección del individuo. Pero hemos enseñado valores. En mi propio caso, mi padre fue un pastor. 11 hijos, 8 hombres, 3 mujeres. Algunos se apartaron del Señor, criados bajo la misma disciplina, bajo el mismo amor, bajo los mismos principios cristianos. Algunos de ellos se apartaron de Dios, pero los principios quedaron en sus corazones. Hoy todos servimos al Señor. 3 pastores, 2 predicadores más, y todos los demás sirviendo al Señor. ¿Qué pasó? ¿Fue mi padre perfecto? Hay que sacarse el sombrero ante él y decir, ¿por usted sus hijos son cristianos? No es así. Es por la gracia de Dios. Lindo ejemplo nos dio. Cumplió su papel, pero es la responsabilidad de cada individuo. Así es, nuestros jóvenes viven solos en alguna manera. Y nosotros tenemos que brindarles el apoyo que necesitan, aún en sus momentos de pecado. Observe lo que dice ahora el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, es su salvación. Los que recibieron la palabra, individualmente nacieron de nuevo. No es asunto de familia. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dice que ellos que recibieron la palabra de Dios, sus hijos, o los hijos de sus hijos, que van en algún momento a decidir si servir o no a Dios, individualmente, es una decisión personal, nacieron de nuevo. Fueron bautizados, es decir, dieron su testimonio al ser sumergidos en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Colectivamente llegaron a formar parte del grupo que sabían cómo o aprendieron cómo vivir en comunidad. Algunos quieren saber si mi trabajo es relevante. En cierta ocasión me entrevistó un universitario próximo a graduarse. Quería saber qué es lo que me daba felicidad. Pensé en una docena de cosas y le dije, me parece que lo que más felicidad me da es darme cuenta de que estoy haciendo una inversión eterna en la vida de las personas. Puedo hablar de cosas
de las que miles de personas pueden participar, que les darán valor y dirección. Pero usted no puede conocer la felicidad sin Cristo. Recibí la visita de un joven ejecutivo alguna vez para preguntarme qué debo hacer para ser salvo. Le dije lo mismo que dijo Jesucristo: debes nacer de nuevo. Ese es exactamente el mensaje que tengo que darle en este momento. Me imagino que usted ha buscado en la religión. Me imagino que usted anda dando vueltas. Tal vez usted es alguien que ha asistido a una iglesia. Y usted dice ser religioso. La religión de sus padres la ha guardado, según usted. Por lo menos fue bautizado. Por lo menos va a la iglesia cuando nació, cuando se bautizó, cuando se casó. En algunos eventos importantes de su vida usted ha estado en la iglesia y usted piensa: yo pertenezco a la iglesia y yo soy de la iglesia y yo, por lo tanto, al ser de la iglesia tengo salvación. ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacó aquella doctrina? ¿Por qué cree usted que aquel individuo, que en determinadas épocas de su vida, en su nacimiento, en su casamiento, toma en cuenta a Dios y al morir pide que un ministro esté con él? ¿Por qué cree que esos son los eventos que le van a dar la salvación? ¿Quién le dijo? La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hay que aceptar a Cristo como Salvador, que es Cristo el que nos entrega su salvación, que usted tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de parecer con respecto a Cristo, tiene que dejar de creer que Él es simplemente alguien que existió, creer en Él como un personaje histórico. Eso es religión. Usted tiene que creer en Cristo como el Salvador del mundo, que no hay otro nombre, como dice la Escritura, debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay nadie más, solo en Cristo, ni en la iglesia, ni en otra persona, ni en sus obras. Eso es lo que dice la Escritura. Y además, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que solo Jesucristo tiene el poder para salvarnos. Él murió en la cruz, y solo Él puede interceder por nosotros, y solo Él puede entregarnos salvación, y solo Él y su muerte, y nadie más. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, está perdido eternamente, y su fin es el infierno, a menos que hoy se arrepienta.